Buenas internautas, bienvenidos a su podcast Hablemos de Linux. En esta ocasión vamos a despejar una duda para algunas personas. Sabemos muy bien que hay personas que dicen que Linux trabaja con procesadores o computadores antiguos. Lo voy a despejar de esta forma. Cuando inició Linux en 1991, estaba disponible en el mercado el Intel o AMD 386 SX. Para algunos, para otros es 386X. Al fin y al cabo, 386. Y ese fue el primer Linux que salió al mercado con ese procesador. Ese procesador incluye las instrucciones de 16 bits y de 32 bits porque el 386 es un procesador de 32 bits. Entonces, toda esa familia de 32 bits va hasta el Pentium 4. A pesar de que el Pentium 4, desde el primer Pentium, el bus de datos es de 64 bits, el bus de direcciones es de 32, no es de 64. Y el código de instrucciones de los Intel, en este caso, y algunos AMD, eran de 32 bits. A pesar de que existían algunas instrucciones de 64 bits, no eran del todo de 64 bits, no eran 64 bits. Entonces, hasta el Pentium 4 eran los computadores con 32 bits. Y es que era muy fácil porque tú escribías la instrucción y a la vez ponías el dato al lado, o sea, el código de instrucciones de 32 bits y el de datos de 64 y los unías, los otros 32 bits y los unías y ya te subías de una vez los datos para procesarlos, el procesador de 64 bits. Aparte de que el Pentium tiene dos pipelines. El pipelín que tiene todas las instrucciones y el pipelín que tiene el 90% de las instrucciones. Entonces eso permitía que era como si tuviera dos núcleos el Pentium, pero en realidad no son dos núcleos. Esos dos pipelines, uno hacía una instrucción y el otro hacía la otra. Eso hacía que el procesador pudiera hacer dos instrucciones al mismo tiempo. Y Linux salió con ese sistema. Ahora bien, sí, esos computadores todavía hay algunos en el mercado que quieran. Realmente ya lo que quedan son muy poquitos. Y las cajas que tienen, por ejemplo, los que tienen el Pentium 3, Pentium 4, que tienen con las cajas que son similares a las actuales, tú les puedes cambiar board, procesador, memoria y fuente para pasarlo a 64 bits. Te toca hacerlo, ¿sí? Porque no hay de otra. Pero eso solo aplica para computadores tipo Tor. Para computadores, los computadores portátiles y los computadores, bueno, en esa época no había Tor, no. Los computadores portátiles no se puede hacer más nada. Ahí hasta llega tu computadora y no hay de otra forma sino utilizar un Linux que te funcione con eso. En ese sentido, ahí Linus Torvalds, hace poquito, el año pasado creo que fue, al inicio del año pasado, anunció que para la versión 6.4 del kernel de Linux ya no iba a hacer más el kernel para esos procesadores. O sea, ya no iba a construir el kernel para esos procesadores desde la versión 6.4. Entonces, claro, prácticamente estamos hablando de que ya no va a existir ese tipo de kernel. No quiere decir de que las instrucciones de 32 bits y las de 16 queden bloqueadas, no, porque Linux no bloquea instrucciones. Si yo quiero utilizar el procesador, las instrucciones del procesador de 16 bits, las puedo usar. Si quiero usar el código de instrucciones de 32 bits, las puedo usar. O sea,
Linux no tiene ese tipo de restricciones como si tiene otros sistemas operativos. Esas restricciones aquí no existen. Entonces, de ese mundo que hay de distros, solo quedaron algunas poquitas que ofrecen el juego de instrucciones de 32 bits en los procesadores. Y para yo saber cuál me sirve, tengo que conocer cuáles son las que me sirven para el procesador de 32 bits, en este caso Pentium 2 y Pentium 4, porque la de 386 ya, digo Pentium 3, Pentium 4, porque las de las anteriores al Pentium 3 ya no. ¿Por qué digo eso? Porque con el Pentium 3 podemos llegar hasta 1 giga de RAM y con el Pentium 4 lo mismo, hasta 1 giga en RAM. En las motherboard de esos procesadores. Si hay alguna de DDR2 con Pentium 4, llegaría hasta 4 gigas máximo en RAM. Entonces, los únicos que te pueden servir para tu equipo, los bits, es Linux Lite y OpenSUSE Linux. Debian, desde creo que la versión 12 de Debian ya no hay. Estoy mirando la página de Debian en debian.org y ya no tiene soporte para 32 bits. Entonces solamente tiene soporte para x86 de 64 y para procesadores ARM 64 y para el PowerPC de 64. Los PowerPC son de 64, aunque me digan lo contrario, son de 64. Lo que pasa es que los conocemos como alternativos, pero no, son de 64. Principalmente el PowerPC 64 LE es el último que queda con soporte para Linux. Y eso solamente los tienen los computadores los computadores de la marca IBM y los computadores de la marca Apple de G5, Power Mac G5, y eso incluye el iMac G5. Sí. Entonces ya con esos sistemas operativos son los únicos que tú puedes instalar. En el caso de los procesadores PowerPC, a menos que tengan arranque por CD, te lo aconsejaría, pero solamente con OpenSUSE Linux. Te lo aconsejo con Debian, porque Debian te toca saber, si toca hacer una maraña de comandos para que te arranque el CD y te arranque y puedas hacer la instalación. De lo contrario, no te funciona así nomás. Entonces, esos procesadores de 32 bits todavía hay varios en el mercado, no son muchos, pero ya hay varios. Y a medida que se han ido muriendo, digámoslo así, estas boards, procesadores, principalmente las boards son las que se dañan rápido, ya toca reemplazarlo por motherboards de 64, y ya las cajas para, por ejemplo, para Pentium 4 y Pentium 3 son muy similares a las actuales. Entonces toca ponerle un ventilador más, toca ponerle una fuente nueva y cosas así por el estilo, pero ya te queda un computador funcional. Bien, este podcast está patrocinado por empresa MPG. Ensamblamos computadores sobre pedido, hacemos mantenimiento preventivo y correctivo de tus computadores. Para más información, comunícate al 316-295-1111 en la ciudad de Bogotá, Colombia. Bien, internautas, hasta aquí es el tema de hoy. Que la pasen bien, que tengan un espléndido y maravilloso día. Que lo disfruten.